Hola, buenas tardes. Aquí estamos otro viernes de confinamiento, ya esperando salir de todo este estado. Y bueno, soy Violeta R, ya me conocéis, y esta tarde vamos a hacer magia. Vamos a hacer un trabajo que se llama Ebru, es un arte turco. Primero os voy a enseñar un poco lo que se puede hacer y después os voy a enseñar los materiales y os voy a contar un poco cómo es y las técnicas, ¿vale? Podemos hacer cosas pues, como, por ejemplo, este pañuelo, estos pañuelos que están hechos con estos diseños, ¿vale? Podemos hacer, pues, tengo muchísimos trabajos hechos. Podemos hacer esta caja que está hecha también con marbling y luego lleva encima un poco de resina, ¿vale? Esta caja está hecha con marbling, ¿eh? Y después, una vez que he terminado el marbling, está cubierta. Una vez terminado el marbling, está cubierta con esta resina para que quede este aspecto, pues, que es como pues, de lacado, ¿vale? Aparte de eso, podemos hacer papeles, como por ejemplo este. Podemos hacer papeles, este en concreto lleva debajo un enmascarador para poder pintar encima. Podemos hacer papeles como este. Podemos hacer, os enseño más papeles para que veáis, hay muchísimo, tiene muchísimo colorido, hay muchos que son en forma de flor, hay dibujos que son un poco más geométricos, pero todo depende pues un poco de la técnica que se tenga, pero al principio vamos a empezar por cosas sencillas. Esta gorra, que es súper bonita para primavera, también está hecha con marbling. Y lo que estamos haciendo también últimamente es usar papeles para hacer nuestros trabajos de scrap. Por ejemplo, este cuaderno de scrap está hecho con papeles de marbling. Estos son papeles de marbling que están puestos en nuestro cuaderno de scrap. Y si os fijáis, los papeles que van dentro también son papeles. Bueno, es un librito de scrap muy sencillo, pero todo es dibujo de marbling. O sea, en vez de comprar los papeles, lo que estamos haciendo pues, es trabajarlos nosotros, ¿vale? Como veréis, quedan súper bonitos y podemos hacer, bueno, pues un montón. Este también es marbling. Podemos hacer un montón de diseños y nos ahorraremos en muchos casos pues tener que comprar el papel. ¿Vale? Bueno, una vez contados esos y enseñados, pues eso, podríamos estar aquí enseñando diseños hasta que diese el día de mañana, pero bueno, para que veáis un poco pues, todas las cosas que se pueden hacer, ¿no? Incluso paisajes de marbling, ya con un poco más de, pues, de entrenamiento. Esta camiseta, por ejemplo, es una camiseta de bebé que también se puede customizar ropa, está hecha con marbling y esto luego ya no se quita, ¿vale? Bueno, vamos a pasar a contar un poco la historia y vamos a empezar a trabajar un poco con lo que tengamos aquí. Este mira qué bonito, mira este estampado también qué bonito es. Vale, bueno. El marbling en realidad se llama suminagachi. El suminagachi es una técnica que apareció aproximadamente en el siglo IX en Asia, aunque no está claro exactamente, y se llamaba suminagachi. El suminagachi en realidad significa tinta negra flotante y lo que hacían es en una superficie con agua ponían tinta negra, ponían un dispersante y hacían círculos y después con un abanico le daban formas como geométricas. Eso es el suminagachi. El suminagachi se extendió después a Turquía, pues aproximadamente en el siglo XIII, incluso los otomanos ya empezaron, ya hay documentos de libros y de pergaminos que usaban con esta técnica. La diferencia entre el suminagachi y el ebru, bueno, aparte de que es que el ebru lleva un montón de colores, el suminagachi solo llevaba tinta negra o tinta azul y tinta roja, el ebru lleva muchos más colores. ¿El ebru cómo se hacía? El ebru se hacía con hoja de tragacanto, que es una planta especial. Esa hoja se machacaba y se echaba en el agua para espesarla. Después se usaba hiel de buey para que las pinturas, que eran pigmentos naturales, tuviesen una tensión y no se hundiesen en el agua. Y luego se usaban unos palitos para mover, que en realidad los que yo tengo aquí son palos turcos, que aquí son difíciles de conseguir. Yo me los traje de Turquía.
se llaman, estos palitos se llaman bif, aunque nosotros aquí lo vamos a trabajar. Estos son los palos turcos que se usan para hacer el ebru, pero nosotros aquí podemos trabajarlo perfectamente con estos palitos normales, que son palitos pues, de pincho o de algo por el estilo, incluso con algunos pinceles de acuarela que tengan la punta bastante fina. Vale. Bueno, esta técnica, como decía, después pasó a Europa, pasó a Francia, pasó a Italia, pasó a España y se llamó marbling. ¿Por qué? Pues porque el efecto que da, si no haces dibujo en el agua, es un efecto como de mármol. Estas técnicas se usaban pues, para hacer pergaminos, para hacer papeles, para hacer libros, y lo veréis de hecho en algunos libros o en algunos pergaminos un poco más antiguos. La diferencia entre el ebru y el marbling es que el marbling en realidad no tiene dibujo, es según la pintura que hay en el agua crea unas formas a su capricho, sin embargo en el ebru lo que estamos haciendo es intentar dar nosotros forma, ¿vale? Bueno, en realidad están mezclando un montón de técnicas naturales. ¿Por qué? Pues porque mezclamos el agua, mezclamos el animal, porque se usaba con hiel de buey para mezclar en la pintura y que no se hundiese, esos productos ya no se usan y actualmente lo que hacen algunas marcas, como por ejemplo Pebeo, ha creado ya estas pinturas que tienen todos esos ingredientes y no necesitamos estar buscando todos los ingredientes por separado para lograr hacer esta técnica, ¿vale? Esta técnica es además muy espiritual porque hay un poema turco que dice que es el reflejo en el agua, que es nuestro mundo interior, de nuestras alegrías, de nuestros amores, de nuestras tormentas internas, lo que no se refleja en el espejo. Eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? En realidad no estamos pintando en el agua, estamos moviendo el agua para que cree unas figuras. Bien, estos son los colores que tiene Pebeo, tiene 10 colores en concreto. Yo aquí normalmente siempre repito el blanco, porque para mí es un color primordial con el que vamos a mezclar, y el negro, pero también tiene 2 rojos, este es un negro, ¿ves? Yo siempre tengo 2 blancos y 2 negros porque son los auxiliares que más necesito. Tiene 2 clases de rojos, tiene 2 clases de azules, tiene un verde, un marrón y un amarillo, ¿vale? Y estos son los polvos que tenemos que usar para poder llevar a cabo esta pintura en el agua. Entonces vamos a comenzar y os voy a explicar un poco cómo funciona todo. Vale, tenemos que usar una cubeta del tamaño que queráis. ¿Cuál es el problema? Pues que lo que vayamos a utilizar tiene que ser igual o menor que el tamaño de la cubeta. Es decir, no puedo usar un papel que sea más grande de la cubeta, tengo que usar un papel que pueda sumergir. En este caso vamos a usar esta cubeta. Yo ya he mezclado las cantidades que necesito, que son por cada litro de agua, 1,5 cucharadas o 2 de café de los polvos de marbling, ¿vale? El agua es agua del grifo, tiene que estar fría. Hay que batirla con una batidora, dejarla 3 horas reposar, 3 horas, y después colarla. Una vez que la colamos, la dejamos aquí puesta y vamos a empezar a trabajarla, ¿vale? Yo ya la he dejado preparada y la tengo preparada en esta cubeta y voy a empezar a usarla, ¿vale? Este agua ya está batida, ya está colada y está preparada simplemente para empezar a trabajarla. Vamos a rellenar la cubeta con agua. El tamaño, o sea, me preguntaréis cuánta agua hay que echar en la cubeta. Pues mínimo que el agua llegue hasta la falange del dedo. O sea, por ejemplo, el agua tiene que llegar hasta esta falange. Así, ¿vale? Ahora ya tenemos que echar un poco más. Vale. Este agua, como digo, ya está previamente colada, está previamente batida y está previamente reposada 3 horas. Es muy importante esto, porque si no está reposada 3 horas, se forman grumos. Si no está batida, se forman grumos. Y si no está colada, se forman grumos, incluso cosas que caigan, pues una pelusa o cualquier cosa del ambiente, y pueden modificar el dibujo que vamos a hacer. Vale, echar un poco más. Un poquito más. Muy bien. Un poco más.
Vale, ya tendríamos la medida. Entonces ahora empezaríamos a trabajar. Bueno, a mí, por ejemplo, al echarla ahora se me han hecho burbujas. Esas burbujas las voy a quitar pasando una hoja así y la voy a apretar las burbujas contra esta superficie para que se me quede lisa. Voy a quitar de aquí esto para tener más espacio. Vale, entonces, nosotros aquí tenemos unos colores, ¿vale? No significa que solamente podamos usar estos colores. Estos colores se pueden mezclar, pero hay que mezclarlos antes de echarlos en el agua. Por ejemplo, vamos a hacer unas mezclas y vamos a empezar a trabajarlo para que lo veáis. Si yo, por ejemplo, el blanco es un color fundamental para las mezclas. Yo cojo un poco de blanco. Bueno, no os he dicho, los tubos de PVO hay que agitarlos perfectamente, porque estos tubos tienen dentro como una especie de pipeta. Hay que sacar el aire, luego ya coger pintura, ¿vale? Si cogemos un poco de pintura blanca y yo le echo una gotita de azul, voy a conseguir un azul más claro que el que tiene el bote, que es con el que voy a empezar a trabajar, ¿vale? Es un azul que es bastante más claro que el azul que tiene el bote, ¿vale? Si yo, por ejemplo, a este azul lo quisiese convertir en verde, pues le echo un poco de amarillo. Le echar un poco de amarillo, lo convierto en verde. Ya tengo un verde. Lo mismo sucedería con el naranja o con el rojo. Si yo, por ejemplo, quiero hacer un naranja, pues cogería el amarillo y le pondría un poco de rojo. Así conseguiría un naranja. Es decir, es ir jugando con los colores que de momento tiene la gama de PVO, aunque posiblemente saquen más, para ir obteniendo pues, los colores que nosotros vayamos queriendo para hacer nuestro trabajo. Aquí se convierte en un naranja, ¿no? Vale. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a empezar a hacer un poco de trabajo. Yo con un pincel voy a empezar a echar en la superficie del agua. La pintura tiene que ser, no puede estar caída desde muy arriba, el pincel tiene que estar vertical, hay que tocar con una puntita el agua, pero no hay que meterlo hasta adentro. Es como una caricia al agua, ¿vale? Lo que estamos haciendo, no sé si se ve bien ahí, es depositar pintura. ¡Oh, se me manchó! Eso está el delantal. Vale, vamos a depositar pintura. Lo que estamos haciendo de momento es que veáis un poco los colores, ¿vale? Vamos a depositar un poco de pintura naranja. Es muy importante limpiar el pincel para no arrastrar los colores, ¿vale? Ahora vamos a echar, también lo podría echar para que lo veáis directamente de la pipeta, ¿vale? Puedo echar directamente de la pipeta. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora, voy a crear un decorado. Es un decorado que yo voy a crear para luego trabajar encima, ¿vale? Entonces yo creo este decorado y los movimientos son firmes, pero no son muy fuertes y el pincel no tiene que ir hasta el fondo, simplemente es una caricia en el agua, ¿vale? Vamos a hacer estos movimientos. Vale. Si nosotros, por ejemplo, esto lo sacásemos, ya quedaría hecha una pintura. Esto, por ejemplo, sería marbling. Nosotros, por ejemplo, si yo quisiese, voy a ver si encuentro el pincel adecuado. Yo, por ejemplo, cojo esta pintura blanca. Por ejemplo, en Turquía usan unos pinceles que aquí no tenemos para que las pinturas no queden tan en redondo y lo que hacen es básicamente este efecto, para que las burbujas no sean redondas, sino que sean un poco irregulares, ¿vale? Por ejemplo, en este dibujo he usado el fondo de abajo, ahora le voy a poner un poco de blanco para luego crear encima, pues voy a crear, lo primero que voy a crear va a ser una flor, ¿vale? Y luego haremos 2 o 3 ejemplos para que veáis cómo vamos.
Le sigo echando un poquito de blanco. Ellos lo hacen así, ¿vale? Así. Vale. Ellos, aparte de usar los pinceles o usar el bit, que como hemos dicho esto, usan unos instrumentos que yo no tengo aquí, pero que he prefabricado, que es una especie de peine con unas púas para mover el dibujo, ¿vale? Pero bueno, de momento vamos a hacerlo con lo que tenemos. Entonces, vamos a tener esa superficie y entonces ahora vamos a trabajar, pues vamos a intentar hacer una flor, ¿vale? Entonces, para ello vamos a coger un verde. Tenemos que esperar a que la pintura acabe de extenderse, porque si antes de que acabe de extenderse volvemos a echar, cambia el comportamiento. Tenemos que esperar a que termine de extenderse. Vale. Vamos a echar un poquito de blanco y después un poquito de rojo y vamos a crear una flor. Vale, echamos un poquito de blanco. Vamos a echar otro poquito de verde y un poquito de rojo. Vale. Entonces, con estos colores, incluso no, se me ha ocurrido que lo que voy a hacer va a ser, ¡ay! Se me va. Con este pincel voy a poner un poquito más de rojo para hacer unos círculos por aquí. Aquí, aquí, aquí. Esto en realidad no tiene un patrón, es dejar la imaginación volar y hacer lo que realmente en cada momento apetezca, ¿vale? Entonces, una vez que tengo eso, voy a empezar a hacer un dibujo. Es muy importante ir limpiando la pintura. Yo estiro y limpio. 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 Siempre el pincel va vertical, no va excesivamente apoyado en el agua y los movimientos son firmes, pero tampoco son muy fuertes, ¿vale? Ahora vamos a seguir haciendo esta flor y podemos hacer los dibujos que queramos. Estamos haciendo esta flor para que veáis un poco la primera impresión de lo que es. Esto lo podríamos estampar en papel, lo podríamos estampar en tela, lo podríamos estampar en cualquier superficie porosa. En corcho también funciona bastante bien. Vale, ya tenemos esa flor. Y lo que vamos a hacer, pues vamos a sacarla en un pañuelo para que veáis, por ejemplo, cómo queda y luego haremos varios diseños. Pero quiero que veáis cómo queda al mezclar, al sacarlo en un pañuelo. Tenemos por aquí, a ver que encuentro los pañuelos. Aquí tenemos un pañuelo, es un pañuelo de seda, es más pequeño que la bandeja o igual que la bandeja. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Una vez que el pañuelo quede en la bandeja no se puede mover, porque si lo muevo cambio el diseño. Entonces ahí lo echo. Con cuidado lo voy a dejar que impregne bien. ¿Vale? Y una vez que ha impregnado, lo tengo que mojar en agua. No os preocupéis porque aunque parece que se destiñe, no se va a desteñir. Simplemente es el exceso de pintura lo que va a salir. ¿Vale? Esto lo saco, lo paso a agua. En el agua voy a poner un poco y lo escurro. Entonces, vamos a ver cómo nos ha quedado. Y el diseño que hemos hecho, a ver si podemos abrirlo. En este pañuelo en concreto nos ha quedado así, que es muy bonito, que es el mismo diseño que teníamos en el agua, ¿vale? Lo podemos hacer en agua blanca, lo podemos hacer en agua negra, luego si nos da tiempo haremos otro. Vamos a hacer algún ejemplo más para que veáis todas las cosas que se pueden hacer. A ver, este agua yo podría o bien limpiarla o bien usar el diseño, el decorado que he usado antes como diseño de fondo.
Pero lo que voy a hacer va a ser pues limpiarla un poco y volver a usar las pinturas para crear otro estampado. Entonces, vamos a crear un estampado con amarillos y los colores que se nos vayan ocurriendo. Primero vamos a crear un estampado o un fondo, también podríamos crear un fondo. Y encima lo que vamos a hacer es un dibujo. Vale, vamos a crear un estampado amarillo y vamos a crear un poquito de verde. Con el que hemos hecho antes vamos a añadir un poco de verde aquí y vamos a crear un diseño. Mezclamos bien. Vale. Y vamos mojando poco a poco. Cuanto más tiempo deje el pincel en el agua, más grande se me hace el círculo. Entonces, cuantas más veces ponga pintura encima, más densa se hace. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un dibujo. Se pueden hacer dibujos sencillos y dibujos pues, cada vez más complicados, como por ejemplo los que hace Garib Ay, pero claro, para hacer eso pues hay que tener mucha maestría y mucha técnica y no se puede hacer en un tutorial así. Aparte de que yo todavía estoy aprendiendo. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer es, estiramos esto para acá. Siempre tenemos que, es muy importante ir limpiando, ¿vale? Para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Estamos acariciando el agua, ¿eh? En realidad no estamos pintando, estamos estirando el agua. ¿Vale? Muy bien. Y una vez que tenemos eso, voy a coger este palito y estiro. ¿Vale? Entonces me queda un dibujo, no puedo mover mucho la superficie para que no se me vaya. Y ahora con el naranja que hemos usado, pues vamos a hacer alguna florecilla por aquí. Voy a hacer alguna florecilla. Así. Insisto, es muy importante que limpiemos el pincel cada vez que lo metamos en distinto color. Es muy importante que no soltemos la pintura demasiado arriba, también en función del efecto que le queramos dar. Y cuantas más veces insistamos en el mismo punto, pues la pintura va cogiendo más consistencia. ¿Vale? Por ejemplo, aquí. ¿Vale? Muy bien. Vamos a hacer ahora unas flores un poco distintas a las de antes, pero vamos, se pueden hacer mucho más decorados. Vale, entonces, vamos a coger un poquito de azul. A ver que no me manche, que tengo todo manchado. Voy a echar un poquito de azul en medio. A ver, que no coja más de la cuenta. Ahí. Vale. Vale. Muy bien. ¿Ves? Cuanto más meto el pincel, más grande se hace el círculo, ¿vale? Dentro de este voy a poner un poquito de amarillo y después un poquito de negro y vamos a volverlo, vamos a intentar sacarlo en papel ahora, a ver si nos da tiempo, porque es que la verdad es que media hora se pasa muy rápido. A ver. Vale. Vale. También es importante ir cerrando las pinturas, ¿eh? Para que no se sequen. Y ahora vamos a darle una gotita de negro y tiramos del dibujo. Aquí. Y vamos a tirar del dibujo enseguida. Vale. Entonces, bajamos aquí. Ya podemos hacer, ahora vamos a hacer una forma distinta. Vamos a hacer esta forma así.
forma así. Ya es ir cada uno jugando con las formas, teniendo en cuenta que no estamos pintando en el agua, estamos estirando el agua. Estamos estirando para que cree unas formas en concreto, ¿vale? Por ejemplo, ahora quiero que tenga aquí unos pelitos así. Vale, pues este dibujo es un dibujo muy sencillo, pero es para que veáis un poco pues, la cantidad de cosas que se pueden hacer con esta técnica. Vamos a sacarlo ahora en un papel. Por ejemplo, pues, sacarlo de este papel. Vamos a sacarlo en este papel. Vamos a dejar espacio. Cogemos el papel, que es del mismo tamaño que la bandeja. Lo metemos dentro. Lo empujamos un poco. Sí, teniendo en cuenta que no se debe sumergir. Y con mucho cuidado lo sacamos. Ha habido una parte que no se ha mojado porque no lo he introducido bien, pero la pintura quedaría así, ¿vale? Tendríamos que dejarlo en vertical para que se secase. Si lo pusiésemos horizontal, la pintura correría. Tenemos que dejarlo así para que seque. Y una vez seco, lo que podríamos hacer es plancharlo. Una vez que lo planchamos, pues quedan como estos dibujos que os he enseñado antes. Por ejemplo, esto es una hoja que ya está hecha, parecida a esta, y una vez hecha, está planchada. Entonces, esto planchado es lo que puedo usar para luego hacer los trabajos que yo quiera. Como por ejemplo lo que hemos hablado de el scrapbook. Esos papeles son estupendos para hacer todo tipo de, pues eso, de diseños para hacer scrap, como por ejemplo este. Y bueno, pues la verdad es que no he tenido mucho tiempo, me hubiese gustado hacer más diseños, pero es que media hora se pasa muy deprisa. Cualquier pregunta que tengáis nos podéis preguntar a través de Le Code Vintage, en Instagram Le Code Vintage o a través del enlace de Pebeo. Las pinturas que estamos usando son las pinturas Marbling de la marca Pebeo, ¿vale? Y el polvo que usamos para echar en el agua y espesarlo se llama polvo Marbling y también es un polvo de Pebeo. Estas pinturas funden muchísimo porque ya habéis visto que lo que hacemos es echar gotas. Tienen 9 colores, pero estos colores los podemos mezclar como habéis visto y podemos sacar una gama muchísimo más alta de colores. Podemos hacer prendas. Habréis oído hablar de una técnica que se llama swirling. Swirling es una técnica que lo llaman remolino, es una técnica en la que se meten objetos en agua y también se colorean. Es parecido a lo que estamos haciendo, no es exactamente esto, y a lo mejor un poco más adelante haremos otra demo para que podáis ver cómo es esta técnica nueva. Y nada, espero que lo hayáis pasado bien. Siento que el tiempo haya sido tan poco. Insisto, estos palitos son los que podéis usar, que son muy fáciles de encontrar. El polvo de Marbling y las pinturas, que las podéis encontrar en las tiendas en las que vende Pebeo, que en casi todas las ciudades de España hay. Y nada, me alegro mucho de haber estado con vosotros, ha sido un placer y os mando un abrazo. Hasta pronto.